Yokoso Minna-san, hoy aprenderemos a jugar a The White Castle, la última propuesta, el diseño más fresco de Israel Cendrero y Sheila Santos, el dúo Israel-Shey, más conocidos como Llamadais, autores de juegazos como The Red Cathedral. The White Castle cuenta con arte de Joan Guardiet y es un juego que se puede disfrutar en solitario o en grupos de hasta 4 jugadores a partir de 12 años de edad en partidas de unos 80 minutos de duración. En The White Castle controlaremos un clan y trataremos de ganarnos el favor del daimyo, el señor del castillo de Himeji, la fortaleza blanca, que nos retrotrae al Japón moderno, al Japón del siglo XVIII. Y nada, sin más preámbulos, vamos a ver cómo se juega. Bien, pues aquí tengo preparado el setup, la preparación de The White Castle para una partida de 3 jugadores. Dejadme que os comente algo respecto a la preparación por si es vuestra primera vez jugando. Cuando abráis la caja lo primero que tendréis que hacer es montar estos 3 puentes de troquel, de cartón. Podéis jugar sin ellos, ¿vale? Detrás está impreso el puente igualmente, pero bueno, mola mucho tenerlo aquí en 3D, con volumen. Como veis, bueno, básicamente lo que he hecho, preparar los dados encima de los puentes. Hay tantos dados como número de jugadores +1, con lo cual en una partida de 3 jugadores, que es la que estoy simulando ahora mismo, bueno, pues tendremos 4 dados por puente. También, pues como veis, he distribuido las cartas. Y bueno, he puesto los iconos de los dados. Aquí sí que os recomiendo que sigáis, bueno, pues al pie de la letra lo que os recomienda el manual, es decir, por ejemplo, bueno, pues que nunca haya el mismo tipo de dado en una sección del castillo, y en el caso de las cartas, bueno, pues que la acción que se representa en fondo negro, bueno, pues no siempre sea la misma. Hay una configuración básica para la primera partida que yo os recomiendo que llevéis a cabo, que es la que, bueno, pues yo he imitado aquí pues para el pozo, por ejemplo, y también para bueno, pues las losetas del campo de entrenamiento. ¿De acuerdo? También algo que se hace durante la preparación y al inicio de la partida es preparar los mazos de recursos iniciales y de acción inicial. Los reconoceréis pues, por tener este fondo de color naranja y de color amarillo, ¿vale? En este caso, bueno, pues igual que los dados, se sacan tantos como jugadores +1, los tengo aquí. Entonces la primera acción que se hará en orden inverso al turno es seleccionar una pareja de estas cartas. En este caso, bueno, estoy yo aquí jugando solo, pues pongamos que en este caso yo soy el último en jugar porque estoy en primero de turno, ¿vale? Pero pongamos que yo cogiera esta pareja de cartas al empezar la partida. Entonces a continuación, bueno, pues tomaría estos recursos iniciales, en este caso 3 recursos cualesquiera de mis recursos de mi dominio personal, que son el arroz, el alimento, el hierro y el nácar, ¿vale? Tomaría 4 monedas que tengo aquí preparadas y un sello del daimyo. Estos son los recursos básicos del juego, ¿de acuerdo? Tanto los 3 que tenemos en nuestro dominio personal como las monedas y los sellos del daimyo. Importante, porque esto yo en mi primera partida pasé de esto y os hago hincapié. Los sellos del daimyo los guardamos en la parte superior de nuestro tablero personal, de este dominio personal. Nunca podemos tener más de 5, ¿vale? Entonces tomaría todos estos recursos y la carta naranja vendría en la parte, la ponemos por el reverso en esta parte del farolillo que tenemos en la parte inferior del tablero. Por otro lado, la carta amarilla, la de acción inicial, la dispondríamos en esta parte de nuestro tablero personal. El resto de cartas, bueno, cada jugador haría lo suyo propio, con las cartas en sus tableros personales, y estos mazos de cartas no se vuelven a utilizar. Vale, esto respecto a la preparación de la partida. Vamos a ver cómo se juega. The White Castle es un juego en el que, independientemente del número de jugadores, cada jugador realizará 9 acciones a lo largo de la partida, ¿vale? Diríamos que jugará 9 veces.
3 por ronda, ¿vale? El juego se compone de 3 rondas, pues 3 por 3, 9. En cada ronda se llevarán a cabo 3 acciones. ¿Y cómo se empieza a jugar? Bueno, la primera acción siempre consistirá en tomar un dado, un dado de cualquier color y también de cualquier valor, teniendo en cuenta que se toman de los extremos, nunca del centro, ¿vale? Entonces, pongamos que este es mi primer turno y yo, bueno, pues puedo elegir entre cada uno de los lados. Algo que no os he comentado antes, los dados siempre se colocan siguiendo un estricto orden, ¿vale? De más pequeño, en el lado, bueno, en este caso es mi lado derecho, pero si estáis viendo el tablero de cara estará en el lado izquierdo, y el valor más alto de la tirada de dados se colocará en este lado. ¿Por qué esto es importante? Porque siempre que tomemos un dado de este lado, del lado izquierdo si tenéis el tablero de cara, se ejecuta la acción del farol. ¿Qué es la acción del farol? Bueno, pues venimos al dominio personal, nuestro tablero personal, vemos el icono del farol y a continuación los recursos que ganamos. En este caso, pues si yo tomase el dado con el número 1, automáticamente antes de ponerlo se ejecuta el farol y ganaría una unidad de hierro. ¿De acuerdo? En el caso de, bueno, pues también aquí se pueden ganar puntos de victoria, se pueden ganar avances en la línea del tiempo con el marcador de influencia, monedas, recursos, etc. ¿Vale? Entonces, una vez tomamos el dado, ¿qué hacemos con él? Bueno, pues vamos a colocarlo en las distintas partes del castillo para jugar con él, para que una acción se lleve a cabo. Como veis, hay distintos espacios donde podemos colocar este dado. Vamos a ir por partes. En este lado de aquí tendríamos lo que se denomina el pozo, ¿vale? Aquí, que veis que hay un dado impreso con valor 1 y un infinito, esto quiere decir que puede colocarse cualquier dado de cualquier valor, de cualquier jugador, ¿vale? En cualquier momento, ¿vale? En el pozo podremos coincidir muchas veces. Lo que haríamos es colocar el dado y tomar los recursos. Ahora que coloco el dado por primera vez, os comento, siempre habrá que colocar el dado con el valor que nos indican, o bien cobrar o pagar la diferencia. Es decir, aquí que hay impreso un 1, yo coloco un 6, cobraría 5 monedas de cambio, ¿vale? Porque estoy colocando un dado con un valor mucho más alto. En cambio, si yo coloco el 1 aquí, por ejemplo, que me pide un 4, para colocar el dado necesitaré pagar 3 monedas, que es la diferencia de 1 a 4, para llegar, ¿vale? Entonces, sigo explicándoos qué es lo que podemos hacer en el castillo. En este caso, en el pozo, bueno, pues simplemente recogeríamos recursos, ¿vale? Independientemente de que si hay otros jugadores aquí con el dado, podemos ponerlo aquí las veces que queramos. Luego tenemos la parte exterior del castillo, que la tenemos en este lado del tablero, en el que tenemos dos espacios. En la parte exterior del castillo tenemos la posibilidad de realizar estas 3 acciones. En el caso de que quisiera realizar esta, tendría que venir con el dado aquí, ¿vale? Por supuesto, porque tenemos las flechas que nos lo indican. En este caso, cuando colocase el dado con el valor 6 encima de este espacio que hay el 5, para empezar cobraría una moneda, la diferencia, ¿vale? Importante. Y luego ejecutaría esa acción. Esas 3 acciones, de acuerdo, son las principales del juego. Voy a entretenerme un poco a explicároslas porque creo que es lo que más os interesará de este vídeo. Estas 3 acciones tienen que ver con nuestra capacidad de poner trabajadores a lo largo del tablero. En este caso, la primera acción, donde veis este icono del puente, hace referencia, bueno, pues a los puentes, al estanque, al jardín. ¿Y en el jardín quién va a trabajar? Bueno, pues jardineros. Nuestro clan enviará jardineros a trabajar en uno de los 6 espacios disponibles en el jardín. Entonces, yo he mandado con mi dado que quiero hacer la acción de jardín y tomaré a uno de mis jardineros de mi dominio personal. Siempre tomamos el que está más a la izquierda, ¿de acuerdo? Lo tomaría y entonces lo colocaría en uno de los espacios del jardín pagando un coste. Los jardineros siempre nos piden arroz, nos piden comida. El coste viene impreso, bueno, pues en este lado de la carta. Ya veis que poner el jardinero en esta parte del jardín siempre es mucho más económico y en esta, bueno, pues un poquito más caro. Bueno, pues en este caso, pues imaginamos que yo tuviera uno de comida,
Pondría el jardinero aquí, pagaría la unidad de comida y a continuación podría ejecutar el beneficio asociado. En este caso, bueno, pues sería cobrar 3 monedas. ¿Vale? Esta sería mi acción de jardinero. Más cosas. También desde este espacio puedo ir al castillo. El castillo hace referencia, bueno, pues a esta parte del tablero, la parte central, y es donde enviamos a nuestros cortesanos a ascender socialmente. Esta acción requiere que tome a uno de mis cortesanos, siempre recordad el que está más a la izquierda, y tengo, bueno, pues una suerte de acción doble, ¿vale? Lo primero, ¿qué quiere decir acción doble? Puedo hacer dos cosas con este cortesano. Puedo hacer o bien una de estas dos cosas que os describiré ahora, o bien dos cosas, una y la otra. Lo primero que puedo hacer es pedir audiencia. Lo llevo a las puertas del castillo, que es este espacio que tenemos aquí en el tablero, y esta acción tiene un coste. Debo pagar 2 monedas para que espere a recibir audiencia. Y a continuación, también lo que puedo hacer es pagar nácar, pagar 2 o pagar 5, para hacer que ascienda socialmente ese cortesano. Pagando 2 de nácar ascenderá un piso, pagando 5 ascenderá 2 pisos de golpe. Importante, si pagáis 5 de nácar, estos 2 ascensos no se pueden repartir entre distintas figuras. Solo los puede aprovechar una misma figura, es decir, en el caso de que yo estuviese aquí en la entrada y además de haber pagado estas dos monedas, pagase 5 unidades de nácar, podría venir o bien aquí, saltándome esta primera sala, la sala de las 1000 alfombras, ¿de acuerdo? Entonces, si de normal pagase ahora 2 de nácar, vendría aquí, aquí o aquí. Importante, siempre que ascendemos socialmente, nos llevamos la carta del lugar al que hemos llegado. Entonces, imaginad, bueno, pues que asciendo socialmente aquí con este cortesano, me llevaría esta carta. ¿Y dónde va a parar esta carta? A la parte de acciones de nuestro dominio personal. Si ya tuviéramos una, que siempre tendremos una, a esta carta le damos la vuelta y la incorporamos al track del farolillo, ¿vale? Aquí en la parte inferior de nuestro tablero personal, importante, ligeramente desplazada hacia la derecha para que muestre los recursos que hay en el reverso, ¿de acuerdo? Entonces, cada vez que se ejecute la acción del farol, ya sea en este lado del tablero, como aquí, o como en algunas cartas que también nos activarán este efecto, pues cobraremos los recursos o tomaremos los beneficios que toquen pues, en función de las cartas que tengamos aquí, ¿de acuerdo? Entonces, en el momento que esto se queda sin carta, se abre carta nueva. Y una última cosa, además de poner la carta, podemos elegir una de las acciones en fondo claro y llevarla a cabo, uno de los beneficios asociados en el fondo claro de la carta que nos hemos llevado. Muchas veces la mayoría serán recursos, en este caso, bueno, 2 puntos de victoria mismo, ¿vale? Tomaría mi abanico y me sumaría 2 puntos de victoria. También podría haber tomado un sello del daimyo, me he cargado esto sin darme cuenta, un sello del daimyo y un recurso, ¿vale? Normalmente serán recursos, como veis en las cartas. En este caso, bueno, pues también sería pues, tomar la acción del pozo, es decir, tomar muchísimos más recursos. Esto mismo que os he explicado aquí vale para los pisos superiores, estos de aquí. Lo único, bueno, pues que el efecto de estos pisos es mayor y que también, bueno, pues en estos pisos el valor en puntos de victoria al finalizar la partida pues será mayor. Sin embargo, cuando llegamos al tercer y último piso, a las dependencias del daimyo, en la corte más cercana al señor feudal, al señor del castillo, en este caso hay premio para los primeros que llegan, porque el primero que llega en la parte superior del castillo puede elegir uno de los 3 espacios de beneficio. Entonces, en función de lo que nos interese más, en este caso, bueno, pues podrían ser los 2 puntos de victoria. La figura que llega aquí bloquea este espacio, con lo cual el beneficio aquí, en vez de llevarnos la carta, sería activar el farol fanal, y llevarnos pues, el beneficio, en este caso, de puntos de victoria. Cualquier otro jugador que llegase podría elegir, o el mismo jugador rojo en este caso, podría elegir cualquiera de los otros beneficios. Todo esto por lo que respecta a la acción de bueno, pedir audiencia o ascender socialmente con la acción del castillo. La última acción que tendríamos disponible en este espacio de los exteriores del castillo son los campos de entrenamiento, samuráis, ¿vale? Si decido llevar a cabo esa acción, tomaría una de las figuras de samuráis de mi reserva, de mi dominio personal, recordad siempre la de más a la izquierda,
y me llevaría a mi samurái a uno de los 3 campos de entrenamiento disponibles. ¿En función de qué? En función del hierro que quiera pagar, ¿vale? Aquí hay un coste de 1, aquí hay un coste de 3 y aquí hay un coste de 5, y como podéis imaginar, cuanto más pague, mayores serán los beneficios. Si me lo llevo al de 5, activaré en el orden que quiera estos 2 beneficios, y además, al finalizar la partida, bueno, pues mi bonificador de puntos de victoria será mayor, ¿vale? No tiene más secreto ni más misterio. Y estos son principalmente las 3 acciones que podemos hacer tanto aquí en este espacio del tablero de los exteriores del castillo, como lo encontraremos en otras partes, como por ejemplo, veis, aquí, aquí o aquí, se pueden activar estas acciones, ¿vale? ¿Cómo se activarían estas acciones? Bueno, ahora es lo que me toca explicaros. Una vez, dejadme hacer un pequeño break, ¿vale? Una vez puesto el dado y realizada nuestra acción, el turno pasa al siguiente jugador. Importante, en el puente en el que hemos tomado el dado, ¿vale? Bueno, pues se vuelve a dejar disponible un dado para el siguiente jugador que venga, ¿vale? En uno de los extremos, porque recordad que nunca se pueden tomar los dados del centro, ¿vale? Entonces, hemos visto que tanto en el pozo como en los exteriores del castillo podemos usar un dado cualquiera, de cualquier color, me da igual, yo he utilizado el de color coral allí, pero podría ser de cualquier color. En cambio, para activar los efectos que tenemos en la parte central del castillo, veréis que hace falta un dado de cierto color. Por ejemplo, aquí, en este espacio, si yo viniera con un dado de color negro, no podría activar ninguno de estos poderes porque me piden un color específico. ¿De acuerdo? Con lo cual sería una tontería hacer esto. Tendría que venir con el dado negro aquí o aquí, ¿vale? Pongamos, por ejemplo, que vengo aquí. Recordad, ¿vale? Lo estoy poniendo encima de un 4. He venido con un 6, me llevaría 2 monedas. Esto para empezar. A continuación, con el dado negro, lo que estoy indicando es que voy a activar este efecto de aquí, el del dado negro, con lo cual me darían 3 recursos a mi elección. No se podría activar la parte inferior. Si yo lo que quiero hacer es activar la parte inferior, lo que tengo que hacer es venir con un dado de color coral, ¿vale? Entonces, en este caso, activaría una acción de jardín, de estanque, de puente, ¿sí? Lo mismo con la parte inferior del castillo, ¿vale? Estas 3 salas. Consideraciones. En partidas a 2 jugadores nunca se pueden apilar los dados. En partidas de 3 o 4, sí. ¿Qué quiere decir apilar los dados? Bueno, pues ponerme encima de un dado que ya hay. Por ejemplo, yo podría tomar este dado y venir aquí para hacer las acciones, o bien la acción del campo de entrenamiento o la acción del castillo. Sabed que en los únicos sitios en los que no se pueden apilar dados son en el pozo, porque da igual quién haya venido antes, no hay que pagar ninguna diferencia, todo el mundo contará con ese 1 impreso, ¿de acuerdo? O sea que nadie puede venir a bloquear el pozo poniendo un 6 para que nadie más pueda venir, es decir, siempre se considera que aquí hay un 1, ¿vale? Y el otro sitio donde no se pueden apilar los dados es en nuestro dominio personal, porque sí, señores, también en nuestro dominio personal podemos utilizar los dados. ¿Y cómo funciona esto? Bueno, pues en este caso, pongamos por ejemplo que he tomado el dado negro con un 6. Me viene de perlas tener un 6, porque veréis que en vuestro dominio personal el valor que nos indica que tenemos que poner sin pagar la diferencia es un 6. En este caso, vendría aquí y automáticamente se activaría esta línea de mi tablero personal. ¿Qué quiere decir activarse esta línea? Tomar los recursos que estén visibles. En este caso, bueno, pues imaginad que en turnos anteriores yo hubiese puesto jardineros por el tablero y pongo el dado negro. En este caso yo cobraría 3 unidades de hierro porque es lo que veo. Si lo tuviese todo despejado, pues cobraría 4 unidades de hierro, 2 monedas y además el farol, ¿vale? Además de cobrar estos recursos, activaría la línea que hay en la carta de acción, ¿vale? En este caso tomaría, además de los beneficios que se ven, un sello del daimyo y un recurso a mi elección, ¿vale? Lo mismo, bueno, pues con el resto de dados. En el caso de hacerlo con el dado blanco, cobraría los recursos que hubiese aquí y activaría la última acción de esta carta de acción. No tiene pérdida, ¿de acuerdo? Básicamente, esto es todo lo que haremos a lo largo de la partida. Poner un dado en un sitio,
gestionar recursos, colocar trabajadores y convear mucho, al fin y al cabo, ¿vale? Hay algunas particularidades. ¿Qué pasa si se acaban las cartas? Bueno, la última carta nunca se tomará de aquí para el dominio personal de un jugador. Sabed también que existen muchas variables de configuración de partida, etcétera. Bueno, esto ya lo iréis viendo a lo largo del juego. Vamos a ver qué pasa cuando se acaba una ronda, porque esto es importante, ¿vale? En el momento en el que solo quedan 3 dados entre todos los puentes, es decir, en el momento en el que todos los jugadores han jugado un total de 3 turnos, finaliza la ronda en curso, ¿vale? Tenemos este marcador para nada pequeño que tenemos en este lado del tablero, ¿vale? Y nos indica, veis que aquí hay un icono, veis que hay el icono de puente y un dado, ¿vale? Tanto en el turno 1 como en el turno 2 hay este mismo cono, y en el tercero hay el abanico dorado, que es el símbolo de puntos de final de partida, ¿vale? Bueno, vamos a centrarnos en este primer icono, puente y dado. ¿Qué quiere decir esto? Que en el momento en el que ha jugado el último jugador, vale, me he saltado algo que os lo voy a explicar ahora. Lo primero que se hace cuando se acaba el turno es comprobar el orden de turno para a partir de entonces quién empieza a jugar y quién empieza a poner dados. ¿Cómo se determina el orden de turno? Bueno, el orden de turno se determina con las fichas de iniciativa, que son estas que van corriendo por este track de aquí, que es el track del tiempo. El track del tiempo siempre se hará avanzar con estos iconos de aquí, ¿vale? Los iconos de la garza. Entonces, imaginad que esto estuviese así. Bueno, vamos a hacerlo un poco más divertido porque si no, no cambia el turno. El jugador amarillo pasaría a ser el primer jugador en orden de turno. A continuación iría el jugador rojo, porque siempre manda el que está arriba, y por último el jugador azul, ¿vale? Esto es lo primero que se hace cuando se acaba la ronda. Y ahora vamos a lo que me interesaba, que es lo que os quería explicar. ¿Qué significa esto del puente? Bueno, en los puentes donde todavía queden dados, vamos a imaginar que esto estuviese así. Vamos a imaginar que esto estuviese así, ¿de acuerdo? En los puentes donde todavía quedasen dados que no se hayan utilizado, si hay jardineros en la parte inferior de ese puente, se activan. Es decir, este jardinero que tengo aquí no se activaría porque no tengo dados, pero este sí, ¿vale? Activar quiere decir, bueno, pues simplemente volver a contar con el beneficio que hay al lado del jardinero, ¿vale? A continuación, lo que se haría sería volver a tirar los dados, ¿vale? Aleatoriamente, bueno, pues volvemos a tirar los dados y los ordenamos encima del puente. Recordad, de más pequeño a más grande. Aquí me falta un dado de color coral, ya decía dónde lo tengo, ¿vale? Pues con el 3 se quedaría aquí, volveríamos a ordenar los dados y siguiendo el nuevo orden de turno volveríamos a empezar a jugar. Una última cosa que me gustaría comentaros es que en cualquier momento dentro de vuestro turno podéis intercambiar sellos del daimyo por un recurso a vuestra elección o por 2 sellos por un recurso o un sello por una moneda, ¿vale? Tenéis el recordatorio aquí en el dominio personal justo debajo del espacio donde almacenamos los sellos. Y ahora sí, vamos a ver qué pasa cuando llegamos al final de la tercera ronda y procedemos a la puntuación final. Bien, pues para determinar el ganador de White Castle, lo que haremos al final de la tercera ronda es sumarnos todos estos abanicos dorados que habíamos dejado para el final de la partida, ¿vale? Recordad, los abanicos rojos que nos encontremos a lo largo de la partida pues son puntos que sumaremos al momento, ¿vale? Y los abanicos dorados son aquellos puntos que pues, pasamos a sumar ahora, justo en esta fase, cuando se acaba la partida. Sumaremos estos puntos de final de partida por 3 conceptos distintos. El primero es por los recursos que nos hayan sobrado. Para empezar, tanto sellos del daimyo como monedas, ¿vale? Los tomamos todos, los juntamos y hacemos paquetes de 5, redondeando a la baja, ¿vale? Por cada grupo de 5 tenemos un punto. En este caso de ejemplo tengo 5 monedas y un sello, 6, ¿vale? Redondeando a la baja nos quedan 5, sumaría un punto por estos recursos. A continuación, los recursos de nuestro dominio personal, alimento hierro nácar. Por cada recurso por encima de 3 y por debajo de 7 sumaremos un punto. Por cada recurso en 7 sumaremos 2 puntos. A continuación, sumaremos puntos por la línea del tiempo, ¿vale? Que es este marcador de aquí.
por la que iremos subiendo con el marcador de influencia. Pues en función del tramo en el que estemos, ¿vale? Si estamos en este tramo cobraríamos 3 puntos, si estamos en este tramo 6 y si nos encontramos el último, bueno, pues allí donde haya acabado nuestro marcador nos sumaremos esos puntos, ¿vale? Para ir subiendo por este marcador, pues lo que hay que hacer es pagar sellos del daimyo a lo largo de la partida. Y por último, nos sumaremos los puntos de allí donde tengamos a nuestros miembros del clan, ¿vale? Aquí en las cartas de jardinero pues veréis el número, ¿vale? En cada carta pues cuántos puntos nos dará al final de la partida. En el caso de los cortesanos, bueno, pues si están en la puerta de entrada en el castillo nos darán muy poco, si están en el círculo más íntimo del daimyo pues nos darán más. Y en el caso de los samuráis, en el caso de los campos de entrenamiento, aquí, bueno, pues es donde se viene el combo, ¿vale? Los samuráis nos darán tantos puntos como cortesanos tengamos en el castillo, ¿vale? Aquí nos darán solo 1 y aquí nos darán pues un multiplicador de 2. Los autores no han dejado nada al azar. En caso de empate, gana quien esté más arriba en el orden de turno, ¿vale? Es decir, que en caso de empate ahora mismo ganaría el jugador amarillo. Nada, espero que este vídeo os haya servido y nos vemos en próximos tutoriales.